Hablando de vos, vamos a hablar de los medicamentos en la República Argentina. Primero empezamos a decirte que vamos a estar por Córdoba, Buenos Aires, pero también va a haber algo de Santa Fe. Mucho de Santa Fe porque tiene que ver con el negocio de los medicamentos. Cuando vos supuestamente sos paciente, pero en realidad sos cliente. Hoy vamos a hablar de muchas cosas. Fíjate, entre otras cosas, de qué vamos a hablar. Este es un laboratorio, se llama Dr. Lázaro y compañía, y le paga a los médicos para que receten algunos medicamentos que son obviamente del propio laboratorio. Por ejemplo, con un pasaje a Cancún. Pero en un ratito vas a ver no solamente un pasaje a Cancún, vas a ver tarjetas Visa, va a haber dinero, va a haber cheques. Bueno, laboratorios que le pagan a los médicos para que a vos te receten un medicamento que quizás no sea el mejor y quizás no sea el más barato. Pero también vamos a hablar del próximo paño, vamos a hablar de lo que hace el gobierno de la provincia de Córdoba con la gente que está internada en un neuropsiquiátrico. ¿Sabes cómo se las arregla el gobierno de la provincia de Córdoba con la gente que está internada en neuropsiquiátrico? ¿Tiene psiquiatras? No, no tiene psiquiatras. ¿Tiene psicólogos? No, tampoco tiene psicólogos. Le compra fasos, le compra cigarrillos a los pacientes. De esta manera intentan tranquilizar a las personas que están internadas en un neuropsiquiátrico. No tienen trabajadores sociales, bueno, profesionales casi ninguno, pero le compran tabaco, le compran cigarrillos para que se puedan tranquilizar. Y en el próximo paño también vas a ver, a lo largo de este programa, vas a ver cómo han aumentado los medicamentos en la República Argentina. Mira, este es un laboratorio, una droguería en realidad, que tiene los precios de febrero de 2015. Y el próximo paño tiene los de diciembre. Tenés medicamentos que han aumentado un 300%. Tenemos toda la documentación que marca que han aumentado en tan solo 8 meses. Los primeros 8 meses del gobierno de Mauricio Macri aumentaron medicamentos hasta un 300%. Mira, hacemos un paño corto. Esta es una clindamicina. Una clindamicina. La estás viendo. Esto costaba, cuando asumía Mauricio Macri, 5 pesos. ¿Sabe cuánto pasó a costar en tan solo 8 meses? 19 pesos. Esta es una ranitidina, de 5 pesos a 15 pesos. Un 300%. Estos dos medicamentos que no se comercializan en farmacias, simplemente van a hospitales, aumentaron un 300% en tan solo 8 meses. Hoy te vas a enterar el negocio de la salud. Empezamos hablando con el ex ministro de la Salud, Ginés González García. Dale. Ginés, ¿cómo anda? Muy bien. Vos sabés, Ginés, que nos llega una información que tiene que ver con que en general los médicos cobran de los laboratorios para recetar determinados medicamentos, determinadas marcas de medicamentos, y por eso fue lo de la ley de genéricos. Te queremos consultar por eso. ¿Por qué sacaste la ley de genéricos? ¿Cómo resultó? ¿Qué ha pasado? La ley de prescripción por nombre genérico justamente implica romper con una cosa que pasa en el mercado. Cuando el médico receta una marca, inducido por algún beneficio económico, no solo prescribe un medicamento, sino obliga a pagar un precio, que es el de esa marca. Claro. Es decir, cuando yo prescribo una marca, en realidad no solo estoy diciendo a un enfermo qué tiene que tomar, sino sobre todo le estoy diciendo qué tiene que pagar. Recién me hiciste, no sé si un pensamiento por ahí cándido a propósito o no. Pues dijiste, los tipos de los laboratorios lo visitan tanto los médicos que le hacen olvidar el nombre genérico. ¿Es así o hay algo más? Te voy a decir una cosa. El mercado genérico es un mercado masivo. ¿Qué significa un mercado masivo? Que todos consumimos. Los mercados masivos tienen un problema grave, que necesitan mucha publicidad, porque si no, no funcionan. Esto pasa con los alimentos, uno ve televisión, todo el tiempo son alimentos. Bueno, en el mercado de medicamentos pasa una cosa distinta cuando usted prescribe por marca. No hay ningún mercado que para un consumo de todos, una escasa proporción de la población, que somos los médicos, que no llegamos a ser el 1%, somos bastante menos, del total de la población, determinamos con nuestra lapicera el consumo masivo. Entonces toda la publicidad va al médico, no al paciente. ¿Está claro lo que digo? Todo lo que se vende en la República Argentina en un año, los medicamentos, están todos metidos en tu casa y en la casa de tu vecino. Es decir, en todos nuestros botiquines está todo lo que se comercializa en un año en la República Argentina en medicamentos. Algo así como 50.000 millones de pesos. ¿Cómo anda, Miguel? ¿Qué dice? ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Lo que nos decía recién el ex ministro de Salud, Ginés González García, es que cuando te prescriben un medicamento no solo te está diciendo qué comprar, sino cuánto tenés que pagar. También nos aclara que hay medicamentos por los que tenés que pagar hasta $100.000 por año en un mercado
mercado que mueve 3.500 millones de dólares al año. Esto habla a las claras de que no se investiga, la investigación no se hace sobre las enfermedades agudas, se hace sobre la crónica. La aguda, qué sé yo, podrá ser una gripe, entonces no se investiga en eso, se investiga en las crónicas y se trata de prolongar tu enfermedad, ¿eh? Probablemente haya muchas enfermedades mortales que tengan cura, pero ¿sabes qué pasa? Es más negocio que vos puedas vivir 5 años de un medicamento que te cuesta algo así como $100.000 por año. Vos me entendés a qué me estoy refiriendo, ¿no? Los oncológicos, entre otras cosas. Pero fíjate, algunos medicamentos pequeños que tienen incrementos en los primeros 8 meses del gobierno de Mauricio Macri. Este es Nortia. Nortia es un laboratorio, es una droguería, en realidad un laboratorio que vende a los hospitales. Fíjate, tenés por ejemplo el agua bidestilada que pasó de 4 pesos, pasó a valer 11 pesos. Tenés la miodrona que pasó a valer de 6 pesos a 14 pesos. El aumento es de 300% en casi todos los medicamentos, en los primeros 8 meses de gobierno. Después siguieron aumentando, obviamente, nosotros hemos pedido solamente hasta diciembre del año 2016, nos quedan 4 meses para, obviamente, comparar entre febrero y febrero del 2017, digamos. Claro, ¿no? y lo que ocurre es que son grandes empresas, grandes laboratorios que regulan entre ellos el mercado, y además lo que te vamos a mostrar en este programa es cómo utilizan a los médicos, que se les llama lapicera gorda, para que alimenten una industria que mueve miles de millones de dólares al año. Bueno, señores, este es el paño de diciembre de 2016. Esto es la planilla clara de que nosotros tenemos las pruebas de lo que estamos diciendo y que los medicamentos aumentaron lo que te estamos diciendo. Es grave porque están jugando con tu enfermedad. En un ratito vamos a analizar más números. Vamos a decir cómo hay gente que ha quedado fuera también del sistema de los medicamentos, porque se levantó el plan Remediar Nacional, con el cual por lo menos el Estado intentaba de alguna manera decirle a los laboratorios: para, no podés cobrar lo que vos quieras en cualquier medicamento. Está el plan Remediar. Eso se levantó y los laboratorios obviamente se han descontrolado. La última parte de Ginés González García. ¿Por qué se consume tanto medicamento en la Argentina? Ese es otro tema. Argentina es un país muy consumidor, los argentinos tenemos una relación muy pasional con los medicamentos, pero en cuanto a lo que me parece que fue la pregunta, que es la relación inmoral que hay a veces entre la industria y los médicos, la industria hace muchos años financia, por ejemplo, los encuentros científicos. Lamentablemente, en algunos encuentros científicos, los que están arriba de hablando y los que están abajo escuchando, están casi todos financiados por la industria. Pero la otra cosa que ahora sí empieza a aparecer en los últimos años empezaron a aparecer medicamentos muy caros, pero muy caros. No hay bolsillo casi que los pueda pagar. ¿Qué significa eso? Que cuando a un enfermo le prescriben eso, pueden ser de 50, 80, 100 mil dólares por año. Es un mercado poco transparente. Quien prescribe por marca no está indicando un medicamento, está obligando a pagar un precio. Pero eso está pasando. Totalmente. ¿Tuviste muchos problemas con los laboratorios? Digo, ¿se te complicó mucho? Sí, pero no me gusta hablar de eso. Porque Está bueno, pero está bueno empezar a hablar un poco de eso. No, los laboratorios se mueven haciendo publicidad. Ellos tienen... ¿Nada más? ¿Y con el poder cómo? Bueno, son elementos importantes desde el punto de vista económico, pero yo no quiero demonizar a nadie. Cuando vos aplicaste la ley de prescripción de genéricos, ¿tuviste presiones o no? Algunos asesores míos, después empezaron algunos colegas tuyos a decir que por tomar un genérico se había muerto uno u otro, ¿viste? ¿Hay medicamentos que cuestan en Argentina el doble de lo que pueden costar en Estados Unidos o en algún país asiático? Sí. ¿Por qué? Los medicamentos no tienen precio, se los ponen. ¿Cuánta plata mueve en la Argentina en términos de dólares el mercado de los medicamentos? Pero alrededor de 3.500 millones de dólares año. Sí, claro, es un mercado impresionante. En los botiquines domiciliarios en la Argentina, ¿sabes cuántos medicamentos hay? Un año de producción de la industria. La mayor cantidad de intoxicaciones de los pibes, ¿sabes por qué son? En los hospitales de niños. ¿Consumo de medicamentos? Aspirina. Porque la aspirina le pone gusto a caramelo. ¿Cómo va a tener una cosa que tiene gusto a caramelo? Es increíble lo que acaba de decir Ginés González García, ¿no? Cómo los medicamentos van virando y van tratando de ser comercializables. Como tienen que ser medicamentos para niños, le dan gusto a golosina. Es decir, es cierto esto, ¿no? La Novalgina, la aspirineta, le ponen gusto a golosina para que el pibe pueda consumir el medicamento con más gusto, casi como si fuese eso, una golosina. Entonces pasa a ser parte del mercado masivo. Hoy el hashtag es "Tu salud tiene precio". Recién decía Ginés González García, los medicamentos no tienen precio, se lo ponen los laboratorios.
Claro, y ahora, además de eso, te vamos a mostrar que los laboratorios preparan determinados rankings para ver cuál es la mejor performance que tienen los médicos. Pero esto no tiene que ver con los tratamientos que hacen, no tiene que ver con el resultado de algún medicamento que dan o qué efecto les produce. Tiene que ver con el tipo de medicamento que recetan. A ver, esto es claro. Los laboratorios mandan a un tipo que se llama el visitador médico. El visitador médico le dice a los médicos, mira, maestro, si vos me prescribís este medicamento, nosotros te vamos a dar 17 puntos. ¿No me crees? Fíjate la planilla. Esta es una planilla de un laboratorio, que es el que te mostrábamos recién, doctor Lázaro. Fíjate, ahí está el nombre del medicamento. En este caso es el Adiudan, 2 miligramos por 30 comprimidos. Los puntos por unidad, 17,5. Esos puntos después se traducen en guita. Es decir, con esos puntos acumulados durante un mes, el médico va a recibir más dinero. Y ahí tenés distintos medicamentos con distintos puntajes de lo que puede cobrar el médico. En el próximo paño, fíjate, el mismo laboratorio elabora un ranking, una cosa increíble. Ranking de médicos de lo que van a cobrar. Acá están los nombres de los médicos. No hace falta tampoco, nos vamos a ensañar con estos médicos, porque lo hacen casi todos los médicos de la República Argentina. Los valores de acuerdo a los puntos que van ganando de acuerdo a la prescripción del medicamento. Es decir, el medicamento que probablemente este médico te esté dando no sea el mejor para vos, es lo mejor para él, para acumular puntos y ganar más guita, digamos, ¿no? Claro, son medicamentos que tienen que ver muchas veces con lo que les beneficia para el bolsillo. Y es un ranking que se parece a esos rankings que preparan las cadenas de comida rápida para mostrar al empleado del mes. Pero este que sería el médico del mes, no se pone ahí para salir en una foto, se pone para que después le den beneficios económicos que te vamos a mostrar. Tienen que ver con plata, tienen que ver con viajes, tienen que ver con beneficios de... ¿Quiénes son los principales, el principal accionista justamente de ese laboratorio? Andrés Ciffer, que es tesorero de la Comisión Directiva de la Cámara Industrial de Laboratorios. ¿Escuchás? O sea, el tipo que es tesorero de la Cámara Industrial de Laboratorio, el que maneja los medicamentos de todo el país, el tesorero es el dueño de quien recién te mostrábamos, de ese laboratorio que le pone a los médicos, los come a los médicos para que te prescriban. Fíjate lo que hace en el próximo paño. En el próximo paño hay un médico, que en este caso es de apellido Carranza, y le pagan con una gift card. O sea, dice, manifiesto que el día de la fecha he recibido de Dr. Lázaro y compañía, Sociedad Anónima, una gift card por 1000 puntos. Los 1000 puntos corresponden a los medicamentos que el tipo le puso a su cliente, perdón, a su paciente. Y ahora vamos a ver el próximo paño, que tiene que ver con un cheque que le dan a un tipo. O sea, directamente ni siquiera le dan los puntos o la gift card, le dan un cheque por 11 lucas de acuerdo a los puntos recolectados por todos los medicamentos que este muchacho le sugirió a su paciente. Y como si eso fuera poco, tenemos otro más al que le paga el mismo laboratorio, otro médico más. Ya vimos cheques, vimos gift card, vimos tarjeta de crédito. En este caso particular le pagan un viajecito a Cancún y ahí los médicos te dicen, no, que fui a un gran congreso en donde nos estamos perfeccionando. ¿Es así, Miguel? Sí, a ver. Lo que te dan son viajes, te dan plata, le dan distintos tipos de recursos. Cuando los médicos dicen nos vamos a un congreso, muchas veces van a lugares donde les pagan para tener determinados beneficios. Y todo eso al final es para recetarte un medicamento que muchas veces no va a beneficiar tu salud, sino va a beneficiar el bolsillo de esos médicos. Bueno, hablamos con el ex ministro de Salud de la Nación, ahora hablamos con un ex ministro de Salud de la provincia de Córdoba. Bien, Raúl, vos sabés que hemos accedido, en realidad nos han suministrado de un laboratorio. Nos da cierta papelería que tiene que ver con el pago a médicos por medicamentos que prescriben. O sea, alguien prescribe un medicamento y le dan puntos por unidad. Por ejemplo, un medicamento vale 17 puntos, otro 22, hay hasta de 44 puntos, pero este laboratorio se ve que paga por puntos, después le dará dinero, calculo, de acuerdo a la acumulación en el mes que habrán prescrito los médicos. ¿Cómo lo ves esto? Mal, muy mal. Me parece que esta es una práctica que se ha regularizado y que cuando uno pone excusas para tratar de justificar, se acerca a un terreno nebuloso donde deja de haber clara diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. Vos sabés que nos manda otra planilla en donde los tipos de laboratorio la titulan de la siguiente manera: ranking profesional por APM acuerdos. Y bueno, y acá aparecen los rankings de los profesionales de acuerdo a lo que van a cobrar en pesos en ese mes por los puntos que acumularon de acuerdo a varios medicamentos. A todas luces es una práctica desleal para con el paciente y no sé si no está en la vereda de lo que la justicia debería intervenir. ¿Por qué es desleal para el paciente?
Y porque ¿cómo sabés vos que el medicamento que vos estás recetando es el medicamento que realmente necesita el paciente y no una conveniencia tuya para sacar rédito por otro camino? Esta práctica, que es una práctica a todas luces indecente para darle un nombre genérico, es muy poco comparado con la estafa de los grandes laboratorios con respecto a los medicamentos. ¿Por qué? ¿Cuál sería? Hay 4 laboratorios que tienen el 70% de las droguerías, el 70% de la distribución. No hay ningún organismo del Estado que le ponga límite. Volviendo a lo mismo, porque también son los laboratorios los que garpan. Manifiesto que el día de la fecha ha recibido del laboratorio Lázaro y compañía un pasaje a Cancún con salida el 9 de noviembre de 2013 y volví el 18 de noviembre. Una médica. Los médicos somos cómplices. Nosotros somos cómplices de un negocio multimillonario que actúa sobre la necesidad de los abuelos, de los niños, de las mamás embarazadas, etc. No es bueno esto. Para que el paciente se dé cuenta si su médico responde a un laboratorio o no, debería el médico poner el nombre del genérico en la receta. Pero por supuesto, tiene que poner el nombre del genérico y el nombre del medicamento no tiene que estar con letras más grandes en mayúsculas. Claro. Mira, la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos tiene una comisión directiva que está en funciones actualmente y el tesorero de la Cámara Industrial es Andrés Ciffer, que es del laboratorio Dr. Lázaro y compañía. Este es el laboratorio que nos han pasado a nosotros, que le paga supuestamente a los médicos por los medicamentos que prescriben. Sí. Hablando con Ginés González García, fuera de cámara, nos decía que los argentinos somos muy pasionales con respecto a los medicamentos. Consumimos muchos medicamentos. Te decíamos recién, 3.500 millones de dólares por año. Es un negocio sumamente importante. Después te vamos a contar cómo fugan esas divisas estos laboratorios del país y cuánta es la guita que verdaderamente queda en el propio país. Pero necesitan vender medicamentos, necesitan que vos estés enfermo. Y si no estás enfermo, bueno, buscarle la vuelta de que tengas alguna enfermedad para poder venderte el medicamento. Esto es así, es un comercio. Es decir, podemos llamar eufemísticamente a la persona paciente, pero sos un verdadero cliente. Y si no me querés, fíjate más pruebas. En el próximo paño vamos a ver cómo le paga el doctor Lázaro y compañía, el laboratorio, quien genera el medicamento, a otro médico. Es el próximo paño, por favor, Germán. Fíjate, o Turquito, dice, mira, está el médico, el nombre del médico, la firma allá abajo, doctor Lázaro y compañía, manifiesto que el día de la fecha he recibido una tarjeta Visa. Una tarjeta Visa. ¿Por qué recibió la tarjeta Visa? Por haber prescrito los medicamentos de Dr. Lázaro, obviamente. ¿Y de qué manera vos lo podés evitar? Decile a tu médico que te prescriba por genérico. Decile, loco, prescribime con el nombre genérico y vas a ver si ese médico está o no entongado con algún laboratorio. Aunque vos le preguntes a tu médico, hay algo increíble que sucedió a fines del año pasado. Mientras, en diciembre todos están preguntándose a dónde se van a ir de vacaciones o qué van a hacer en Navidad, se sancionó en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires la legalización de esta especie de coima encubierta. ¿Por qué? Porque lo que se dijo es que todos los laboratorios, por la legislación de la ciudad de Buenos Aires, lo que pueden hacer es pagarle a los médicos, pagarle distintos tipos de beneficios como los que vimos acá, siempre y cuando lo informen. Pero en la misma ley no dice que los tienen que controlar o que van a tener algún tipo de sanción. Entonces pueden hacer lo que quieran. Nos sentemos, Miguel, por favor, porque la otra vez garpó esto, me dicen desde arriba. Nos vamos a sentar acá porque le vamos a hablar a la gente. Lo que acaba de escuchar de Miguel es lo siguiente. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace nada más que 3-4 meses, ¿qué hizo? Legalizar la coima a los médicos. Entonces saltaron, ¿cómo será tan burda la situación? Que saltaron los propios visitadores médicos y dijeron, no, pará, no nos hagas cargo de semejante barbaridad. No podemos legalizar esto, porque lo que estaban dando era una coima, muchachos. O sea, legalizan la coima. A ver si se entiende. Es tan grande el negocio que hasta pueden ir por los legisladores y ponerle guita a los legisladores para que legalicen lo que están haciendo mal. ¿Sabes por qué? Porque, por ejemplo, Novartis, en Estados Unidos, toda la cúpula de Novartis, uno de los principales laboratorios del mundo, están hasta las manos por estas prácticas. Esto, en Estados Unidos, es corrupción.
En la ciudad de Buenos Aires no es corrupción. Claro, lo que pasa es que en otros países, además, la legislación lo que plantea es cuáles van a ser las sanciones si hacen estos laboratorios lo que no tienen que hacer o los médicos hacen esto que no tienen que hacer. Acá, en el marco de la ley, en los argumentos ponen que es un beneficio para la sociedad. Una de las promotoras de esta ley es la legisladora Graciela Ocaña, que lo que dijo es que esto era para beneficio de todos y que por eso lo que iba a hacer era transparentar esta situación y que los laboratorios digan a qué médicos les pagan, pero en esa misma ley no pusieron en ninguna parte qué sanción les iba a caber a este tipo de laboratorio de los médicos. Vos sabés que me cae la frase esa de Roberto Navarro, ¿no? Que no te tomen por pelotudo, sinceramente. Quizás lo dice por boludo, pero por pelotudo lo digo porque el que iba adelante del pelotón era el pelotudo, ¿no? Y bueno, en este caso vos vas adelante del pelotón y te está diciendo Graciela Ocaña lo que tenés que hacer. Bueno, vamos a hablar con el presidente del Colegio de Farmacéuticos de la Ciudad de Córdoba sobre este tema. Hacer 20 años que uno está haciendo lo mismo, obviamente, que tiene conocimiento de esas políticas que llevan adelante los laboratorios. Se fomenta la receta de determinadas marcas, esto es una metodología que lleva adelante la industria farmacéutica para posesionar sus marcas y obviamente que este costo de inversión que tiene la industria farmacéutica después se ve reflejado en el precio del medicamento. Muchas veces hemos visto como un medicamento, para participar de una licitación, el medicamento vale un 10, un 20% de lo que vale al público. O sea, yo un medicamento que compro en la farmacia a 100 pesos, el mismo laboratorio se lo vende al Estado o a quien sea a 10 pesos. He visto a 10, a 20 pesos, lo he visto. Salió la ley de prescripción por genérico. La sacó Ginés González García en la época que era ministro de Salud de la Nación. Eso tiene un detalle que, claro, no lo habíamos visto nosotros, que le permite al médico hacer el negocio con el laboratorio, digamos, ¿no? La ley le permite al médico sugerir una marca. Y eso tal vez genere o fomente el incentivo del que hablábamos recién. Hay médicos que se atan a una marca, no porque estén convencidos de que el tratamiento debe ser ese, sino que justamente por el estímulo que se genera a través de los laboratorios. Los que están hablando son exfuncionarios de la ciudad de Córdoba, de la Nación, te están contando. La verdad es que hay que tener huevo para contar las cosas como lo están diciendo y es importante que vos la aproveches. Es importante que esto lo aproveches porque tenés pruebas y tenés la visión que tienen secretarios de salud de la República Argentina o en el caso de la ciudad de Córdoba. Ahora está Gisela para darnos los números. ¿Cómo andás, Gisela? ¿Qué dice? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Tomás. ¿Cómo están todos? Bueno, vamos a hablar de la industria de los medicamentos. Sí. En el mundo es una industria que está muy concentrada, donde la producción, la distribución y la regulación de los precios se encuentra justamente en manos de muy pocos laboratorios. Acá vemos, por ejemplo, en esta placa vemos la facturación, cómo fue creciendo el mercado. El mercado del 2011 al 2015, según el INDEC y las cuentas nacionales, fue creciendo a una tasa de un 25% interanual para terminar en 45.000 millones de pesos. ¿Esa es la facturación de los laboratorios? De los laboratorios, de la industria del medicamento. Bien. ¿No? Y esto es nacional e importado, o sea, Bien. Laboratorios nacionales y laboratorios importados también. Se calcula que en el 2016 la facturación es de 56.200 millones de pesos, que son los 3.500 millones de dólares que ustedes venían nombrando. Bien. ¿No? Esto tiene, la industria esta viene con varios eslabones. La cadena de valor de la industria de medicamentos tiene varios eslabones. Veamos el próximo paño, así lo podemos paño. explicar. Vamos. En el primer eslabón se encuentra la producción, que está conformado por los laboratorios, en donde los laboratorios tienen insumos de las universidades, de los organismos de investigación, quienes le dan el insumo a 250 laboratorios, pero 20 laboratorios concentran el 80% de la facturación. En el segundo eslabón de la cadena de valor se encuentran las distribuidoras y las droguerías. Bien. Las distribuidoras nacieron en los años 90 y son de los laboratorios también. Y fíjate este dato, 4 tienen el 99% de la facturación. O sea, la distribución que hacen de los laboratorios también es de los propios laboratorios. Sí, Bien. y el 99% es de ellos. Bueno. Y luego las droguerías, que en total son 445 registradas, pero solo 4 tienen el 70% de la facturación. En el tercer eslabón de la cadena se encuentran las farmacias, las cuales están muy atomizadas y son cerca de 13.000 farmacias más las clínicas y los hospitales. Bien. ¿No? Dentro de lo que son las farmacias, en los años 90 surgió un nuevo modelo de negocios, que es el modelo conocido de nuestro vicejefe de gabinete, Mario Quintana. Sí, sí, Pharmacity, digamos. Pharmacity. Tal es el rédito que tienen esta conglomerado,
que en el informe del Banco Central del 2011, cuando fue la corrida cambiaria del 2011, Sí. los laboratorios figuran en el listado como los principales que compraron divisas para Jugadores de llevarlas al divisa. exterior. Sí, sí, jugadores de divisas. Claro, porque si los laboratorios son internacionales y tienen que girar las divisas al exterior de lo que facturan en la Argentina, tienen que sacarla en dólares, digamos, en algo la tienen que sacar. Está claro, es así, Tomás. Gracias, dice. Bueno, lo que vamos a ver ahora, nos falta una pata en la investigación. Y la pata que nos falta tiene que ver con los visitadores médicos, perdón. Ya te mostramos lo que hacen los laboratorios. Ahora fíjate cómo un tipo que trabaja para Novartis decidió hablar. Esto pasó en Santa Fe. Mira, declaró en la justicia, declaró en la justicia, esto es un documento exclusivo. Esto dijo una persona que trabaja para Novartis. Sus actividades consistían en visitar médicos clínicos, cardiólogos, gastroenterólogos, traumatólogos. Trabajó en las ciudades de Rosario, Villa Constitución, Arroyo Seco, Alvear, todas las ciudades de la provincia de Santa Fe. Visitó los consultorios particulares, clínicas y sanatorios más prestigiosos de dichas ciudades. Vamos al próximo paño. Fíjate lo que siguió declarando esta persona en la justicia. Dijo, el laboratorio Novartis me obligaba a realizar prácticas contrarias a mis valores. Tenía que entregar sumas de dinero y ofrecer congresos a los médicos a cambio de prescripciones. Estas acciones eran monitoreadas por mi supervisor y por el laboratorio. Esas prácticas ilegales, teniendo en cuenta el desinterés que se tenía por la salud de la gente, todos los años debía diagramar un plan de acción que contenía nombres, apellidos, suma de dineros y congresos a cambio de recetas. Y así sigue como de alguna manera le ponían guitas a medicamentos que después tenían que levantar del mercado porque lamentablemente esos medicamentos eran nocivos para la salud. Habla su abogado, fíjate. ¿Qué pasa con un cliente suyo que trabajaba para un laboratorio importante de Argentina? Bueno, mi representado estuvo trabajando para Novartis. Él es agente de propaganda médica, lo que se conoce como los visitadores médicos. ¿Sí? Su tarea consistía justamente en visitar a médicos, cardiólogos, traumatólogos de toda la provincia de Santa Fe. Pero más allá del trabajo normal que hace a la profesión, básicamente el laboratorio Novartis le exigía que le ofreciera a los médicos el pago de sumas de dinero y congresos a cambio de que recetaran los medicamentos que el laboratorio les disponía que recetaran. O sea, el tipo llegaba al médico y le decía, si usted receta este medicamento para determinada afección, el laboratorio Novartis le va a pagar al médico. Exactamente, o sea, de acuerdo a la cantidad de recetas con ese medicamento. O sea, lo incentivaba para que el médico hiciera receta con Novartis, digamos. Esta actividad es normal en muchos laboratorios, pero en el caso específico de Novartis está siendo investigado en los Estados Unidos por hechos como el que estamos denunciando acá. Y los congresos se terminan transformando en un evento social que sirve para esta especie de coima encubierta. Bien, o sea, sería un incentivo, entre comillas, que hace el laboratorio al médico. ¿Vamos a llamarlo incentivo? Vamos a llamarlo incentivo. Según la denuncia de su propio cliente, dice que sus actividades consistían en visitar a los médicos clínicos, cardiólogos, gastroenterólogos. Trabajó en la ciudad de Rosario, Villa Constitución, Arroyo Seco, Alvear, en las principales clínicas y sanatorios más prestigiosos de la provincia. Totalmente, es una práctica muy reconocida. Esas prácticas ilegales, dice su cliente, teniendo en cuenta el desinterés que se tenía por la salud de la gente, todos los años debía diagramar un plan de acción que contenía nombre, apellido, suma de dinero y congreso a cambio de recetas. O sea, lleva la receta del médico y el laboratorio con esa receta, como prueba de que ha prescrito el medicamento, le daba el pasaje o le daba la plata. Sí. Muy bien, señores, entonces en Estados Unidos eso es ilegal. Novartis, la cúpula de Novartis, casi todo en cana. Fueron a Davos lo de los Novartis, ¿no? O sea, son tan negocios. ¿Te acuerdas cuando el presidente decía voy a ir a buscar negocios a Davos? Bueno, Novartis estuvo en Davos y sacó fotos con el propio presidente porque quieren estar en la Argentina. O sea, vender medicamentos es un negocio, es solamente un negocio. En Estados Unidos están todos condenados por corrupción. Acá en Buenos Aires, Graciela Ocaña se le ocurrió legalizar la coima. Bárbaro, ¿eh? Dice, seguimos viendo un poco, desentrañando el negocio de los medicamentos. Dale. Tal es el poder que tienen los laboratorios, tal es la concentración del mercado que tienen, que el Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos establece que ellos no solamente fijan el precio de venta, sino que además fijan los aumentos de precios que van a tener y además la tasa de ganancia que van a tener. Bien.
Para que veamos más o menos cómo se fijan los precios, cómo es la cadena de fijación de precios, tenemos este paño, ¿no? En donde ellos sugieren cuál es el precio de venta al público. Sí. Vamos a hacer de cuenta que en un precio de venta al público de 100 pesos... ¿De 100 pesos? De 100 pesos, un afiliado de una obra social paga el 60%, el 40% se lo reconoce la obra social. Sí. Y acá tengo un paréntesis, Tomás. Esto viene en contra, digamos, de aquella persona que no tiene obra social o está en negro, tiene que pagar 100 pesos. Claro. Un afiliado paga 60, con lo cual eso va a las farmacias. ¿La farmacia qué recibe? Los 60 pesos que le paga el afiliado, Sí. y la obra social le da un retorno de 26 pesos. Sí. ¿no? Todo este esquema viene fundamentado del Ministerio de Economía. Son estudios del Ministerio de Economía de la Nación. La farmacia recibe 86 pesos. Ahora, ¿cuánto le tiene que pagar la farmacia a la droguería? La farmacia le tiene que pagar 69 pesos a la droguería, que Sí. es esto. Y a su vez la droguería, que tiene relación directa con los laboratorios, le termina pagando 61. Sí. Fíjate, Tomás, en toda la placa, entonces. Un precio de venta de 100, el laboratorio recibe 61. Sí. La farmacia tiene 86 pesos, pero tiene que pagar 69, o sea que tiene una ganancia De 17 pesos. de 17 pesos. Claro, y el En tanto 70% queda para el laboratorio. El 70% del medicamento queda para el laboratorio. 70%. Esto explica también por qué los laboratorios no entraron al plan Precios Cuidados, Claro. en donde el Estado no pudo hacerlos entrar. O sea, hubo una amplia reticencia de entrar porque justamente con esto fijan los precios de venta. Hay algo muy importante. El Estado puede hacer algo. 100 mangos es el precio del medicamento, ¿sí? Sobre todo para afecciones agudas. Bueno, para afecciones agudas estaba el plan remediar. Es decir, vos en tu barrio, si eras carenciado, podías ir a retirar el medicamento de forma gratuita. Y de esa manera el laboratorio tenía que bajar sus precios. Ahora no existe más el plan remediar. O sea que vos tenés que ir por los 100 mangos porque no tenés obra social, porque estás en negro. Es decir, el que se termina beneficiando es el que tiene la obra social o la prepaga. Y aquel que debería beneficiarse de alguna manera, que es la persona que es carenciada, que no puede acceder al medicamento, tiene que pagar el 40% más. ¿Por qué? Porque al laboratorio se le ocurre y porque el Estado no hace nada para que el laboratorio baje sus precios, porque no le interesa nada a nadie, no le interesa tu salud a nadie. Fíjate lo que pasa en Córdoba, en un neuropsiquiátrico de Córdoba. Los médicos no existen, los psiquiatras no existen, los psicólogos no existen. ¿Qué hace el gobierno? ¿Qué se le ocurre al Estado? Darle cigarrillos. Fíjate la compra que han hecho en el gobierno de la provincia de Córdoba. Han comprado papeles de seda y tabaco. ¿Para qué? Para que armen cigarrillos los pacientes del neuropsiquiátrico. Es decir, no le dan psiquiatras, no le dan contención médica, le dan fasos, le dan cigarrillos. Hasta ahí fuimos al neuropsiquiátrico de la provincia de Córdoba, el Vidal Aval. Dale. Doctor, ¿hace cuánto trabaja acá en el neuropsiquiátrico? Y va a ser ya 29 años. Cada vez va deteriorándose y esto complica todas las tareas, todas las actividades y todas las aptitudes profesionales que uno pueda tener. ¿Cuántos pacientes tiene, alberga este neuropsiquiátrico? Bueno, de acuerdo al censo, 571 pacientes. La tarea es interminable y cada vez con mayor demanda. Las colonias se ven sumamente abandonadas. Si así está la dirección, no me quiero imaginar lo que está en las colonias donde están los propios pacientes. ¿Cómo está la situación? Sí, es preocupante. Hay un deterioro. Todos los pabellones en algún sentido tienen un impacto con el paso del tiempo y esto es como que se ha pensado sin mantenimiento. Hay como un abandono de personas, puede ser, hemos visto muchas personas tiradas, con poca contención. Más bien hay una falta de recursos profesionales, no tienen reflejado el derecho de una buena asistencia. ¿Usted es psiquiatra? ¿Cuántos psiquiatras hay para los 571 pacientes? Y en realidad somos en el orden de los 10, O sea, por cada profesional hay 60 pacientes. más o menos. ¿Todo eso está en el mismo tiempo? No. Por día hay 2, 3, para 571 es inagotable, interminable la tarea. O sea, usted me está diciendo que por día hay aproximadamente 2 psiquiatras para 571 pacientes. Correcto. Bueno, señores, eso es lo que pasa en el neuropsiquiátrico. Vamos a tener que levantar varios informes que hicimos en el neuropsiquiátrico, pero te vamos a mostrar simplemente parte de la investigación. Fíjate, en el servicio médico, en los agudos del neuropsiquiátrico, tienen 27 pacientes. ¿Sabes cuántas camas tienen? 18 camas.
O sea, le están faltando 9 camas. ¿Dónde duermen los otros pacientes? Por ejemplo, en otro de los pabellones, 33 pacientes, 28 camas. En el de crisis, 18 pacientes, 16 camas. No les importa absolutamente nada la salud en la República Argentina. Es un hospital que se está cayendo literalmente a pedazos. Hay para 571 personas, para 571 pacientes, solo 2 psiquiatras. Ese hospital es un desastre. Lo que pasa con eso es que los pacientes están en riesgo su salud y muchas veces está en riesgo su seguridad. Ya te vamos a mostrar por qué. El caso de Micaela es un caso en donde la justicia quedó en tela de juicio. ¿Por qué? Porque supuestamente la justicia no le dio bola a los informes psiquiátricos y psicológicos sobre la persona que después terminó violando a Micaela y asesinándola. En el caso de justamente este neuropsiquiátrico sucedió exactamente lo mismo. Tenemos los informes en donde dicen los médicos que hay un paciente que es muy peligroso, que viene de la cárcel, porque para no estar en cárcel se hizo pasar por loco supuestamente, y está en el neuropsiquiátrico. Entonces los médicos elevan una nota y le dicen, no, este tipo no puede estar acá porque va a cometer un hecho muy grave. Y fíjate lo que hizo. Se han producido crímenes acá, hemos conocido que se han producido crímenes, violaciones en algunos de los pabellones que en algunos casos están abandonados. ¿Cuál es el control? Porque vemos que no hay, digamos, no hay un alambre perimetral, no hay un cerco perimetral, cualquiera puede entrar al hospital. Y sí, por ahí es una tierra de nadie, estos pabellones abandonados no tienen medidas de seguridad. Una cosa impresionante que nos llamaba la atención es que el gobierno hizo una licitación, que en realidad después queda desierta la licitación, como siempre lo que hace el gobierno, y hace una contratación directa, una compra directa de tabaco y papel para fumar. ¿Esto es para darle a los pacientes? Sí, sí, se les sigue suministrando y es algo paradójico. O sea, no se le da a un psiquiatra, sino que se le hace cigarrillo. Exacto, y es más, yo diría, no se le da una instancia de rehabilitación, de recuperación, que se le estimula la oralidad para que esté contenido. Los casos o las estadísticas de EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, han crecido y tenemos mucho más pacientes por el uso insalubre de tabaco como mejor instancia terapéutica. Es más caro tener un paciente enfermo de EPOC que tener a un psiquiatra más, digamos. Uno pudiera invitarse a pensar eso, sí. Increíble, ¿no? Que desde el Estado la única idea que tengan para contener a un paciente, para tratar de rehabilitarlo, es que le den cigarrillos, que ni siquiera son los cigarrillos que fumaría un director o que fumaría un funcionario, porque me imagino que eso no tiene filtro. Sí, sí, mientras más económico sea, mejor. ¿El gobierno no dice que se prohíbe fumar en lugares públicos? Seguro que sí, acá no se da eso. ¿Y el fundamento de esa ley es por la salud de la gente? Totalmente. ¿Y ellos le dan eso a los pacientes? Sí. Bueno, para meternos de lleno en la provincia de Buenos Aires hemos levantado el informe que recién te presentábamos justamente donde un enfermero contaba después de esa nota que habían violado a uno de los pacientes. ¿Quién lo había violado? Esa persona que habían dicho los psiquiatras de ese neuropsiquiátrico que no tenía que estar ahí. Violó a 2 pacientes en el neuropsiquiátrico. En unos minutos te vamos a mostrar lo que en Moreno, provincia de Buenos Aires, le llaman las clínicas de la muerte. Son 2 clínicas muy importantes en la zona, en las que pasa algo muy extraño. Llegan muchos pacientes sanos o con alguna dolencia leve y terminan muertos. Así como te lo digo, terminan muertos. Hay muchísimas denuncias y muchas causas que directamente ya están judicializadas. Incluso hay una persona que está prófuga de la justicia. Señores, nos vamos a la tanda, ya volvemos. Bueno, tu salud tiene precio, ese es el hashtag de la noche. Miguel, vamos a presentar casos que pasan acá en Buenos Aires. Sí, son casos que ocurren en la zona de Moreno. Hay 2 clínicas a las que le llaman la clínica de la muerte. Ahora vas a tener el testimonio exclusivo de un ex enfermero de la clínica Alcorta, que lo que te va a contar es que en ese lugar hay 40 enfermeros hay 40 pacientes para un enfermero, pero además lo que ocurre es que hay médicos truchos. Eso es lo que nos denuncia este enfermero. Bueno, entonces vamos a escuchar al enfermero de esta llamada clínica de la muerte. Esta es la cara entonces de la salud en Buenos Aires. ¿Por qué la clínica privada Alcorta le llaman la clínica de la muerte? La clínica Alcorta la llaman la clínica de la muerte porque el tema de falta de médicos que no son médicos. Vos decís que la clínica tiene médicos que no son médicos, ¿cómo sería? Y son médicos que son extranjeros que le prestan o le alquilan las matrículas a estudiantes. O sea, yo lo he visto y realmente el tema es así.
Los mismos médicos que están ahí o contratan a médicos que no son médicos y le prestan la matrícula. O se lo prestan a amigos que están estudiando. ¿Y esos médicos truchos que son? ¿A veces estudiantes de medicina? Y a veces son estudiantes, a veces ni son estudiantes. ¿En qué notas que no son médicos? Y cuando entra un paciente y le decís que le dé qué tipo de medicaciones requiere el paciente y ellos no saben para qué medicación es esa. Como enfermero le preguntan a uno cómo manejar el tema de unos casos. ¿Y vos notás que son médicos truchos porque usan la matrícula de otro? Sí, la matrícula. Te das cuenta cuando ponen el sello de uno y lo agarra el otro. O te dice un médico, dejáselo al médico que viene porque se olvidó el sellito de él. ¿El dueño de la clínica también pone su firma y matrícula? Él lo deja todo en una receta ya preparada. Le dejan unas 40, 50 recetas en la guardia. ¿Con su firma? Claro. ¿Y esa después la usan los médicos truchos? Claro. Bueno, el dueño de la clínica parece el dueño de una roticería, digamos, ¿no? El médico agarra, le firma las recetas y el próximo que viene directamente dice qué tiene que tomar el paciente. Si no les importa absolutamente nada, y lo que ahora te va a contar este ex enfermero, es que incluso como hay tan pocos profesionales de la salud, tan pocos médicos, tan pocos enfermeros, hay mucamas que trabajan de enfermeras. Claro, lo que hay que ver también es que esto es bastante complejo. Si ese enfermero no sintiera miedo, no hubiera pedido que le tapemos la cara, le cambiemos la voz. Digamos, también hay como una suerte de corporación por detrás que es muy violenta. Fíjate la cara de la salud en Buenos Aires. ¿Por qué otras situaciones de la clínica hay pacientes que no tendrían que morir y mueren? Un ejemplo, el enfermero, atender a 40 o 20 o 30 pacientes estando solos. Ni siquiera un apoyo de un médico porque está dormido o porque tiene trabajo en la guardia. Hay un solo enfermero por piso. ¿Para cuántos pacientes? Puede haber 40 como puede haber 30, depende si la sala está llena. ¿Y cuántos pacientes vos deberías tener a cargo? 10 como mucho. Y si se te empieza a descompensar 2 pacientes o 3 y no tenés ayuda ni siquiera de un médico. Entonces ahí hay algunos pacientes que quedan sin atender. Y sí, por eso mismo a veces enfermeras que ya no pueden trabajar más en esa clínica y están medicando las mucamas. Cuando ella prepara la medicación y la mucama la da. A ver, en esa clínica hay mucamas trabajando de enfermeras. Sí. A ver, es una persona que puede pasar de limpiar el baño a ir a poner la medicación a alguien. Exactamente, sí. Y es que lo hacen, porque ellos no quieren gastar plata en contratar gente. Así se producen muchas veces los contagios por virus intrahospitalarios. Claro, exactamente. Y esto mayoría de veces pasa a la noche. Por eso está como está la clínica. Por eso le dicen la clínica de la muerte. Ahí donde se dice que hay muchos contagios en una clínica o un hospital. Y lamentablemente a veces lo paga el que no lo tiene que pagar, que es una criatura. Del caso que recién estaba hablando este ex enfermero de la clínica, justamente vamos a hablar ahora con la madre de la criatura que falleció en esa clínica, ¿no? Sí, falleció un nene de 2 años. Lo llevaron con algunos síntomas, con diarrea, con algunos problemas de salud que tenía. Estuvo internado unos días, después pasó una noche en esa clínica, se deshidrató y a la mañana murió. Hay algo impresionante que ocurre ahí. La mamá estaba en un momento, llega un médico y le dice a la mamá está frío. El médico le dice hay que taparlo. En realidad se estaba muriendo. Se estaba muriendo, estaba muy cerca de la muerte y había que taparlo en una cosa realmente increíble, escalofriante. Fíjate el relato de la mano. El sábado 7 de enero de este año llegaste con tu nene, con Gonzalo, a la clínica El Corta. ¿Qué pasó? Llegó con fiebre, hicieron estudios de sangre, de orina y salió que tenía una infección muy grande. Bueno, lo revisa el médico, lee los estudios y me dice que podría ser un apéndice, que ellos no contaban ni con cirujano ni nada, que vaya a otro lado a llevarlo. Si no tenés un cirujano, llamar a la obra social. Es administrativo, eso es hacer abandono a una persona. Llamar y decir, ¿dónde hay un cirujano pediátrico? ¿Qué clínica lo pueden atender a este muchacho? Tiene este cuadro. Y no decirle, ándate a tu casa.
El lunes lo llevo de vuelta a la Alcorta, me dicen que por unas llagas, el motivo de la fiebre que tiene él, y vuelvo a casa. Pues ya lo había entrado por un cuadro y lo mandaron a la casa. Y eso, sabiendo con un estudio de sangre que no está apto para mandarlo a la casa, que sea dejarlo en observación. Y bueno, el martes él amanece desganado y a la tarde empieza con vómitos y diarrea. Entonces ahí de vuelta lo vuelvo a llevar a la clínica Alcorta. Lo atiende un médico de guardia que esperé 2 horas para que lo atiendan. Me dice que está deshidratado, que había que internarlo. A la noche se empezó a cortar la luz, se desconectaba la bomba, no venían las enfermeras, no pasó un médico, no pasó nadie, hasta las 7 de la mañana, que fue cuando yo vi que el nene se empezó a poner mal. ¿Qué tipo de atención tuviste vos en esa noche cuando lo llevaron la última vez? Ninguna. ¿Cuántas veces se cortó la luz esa noche? 5 veces se cortó la luz. Se empezó a mover el suerito y llegó un momento que yo vi que salía agüita. Llamo de vuelta a esta enfermera, le digo que el bebé me parecía que se había sacado la vía, que no tenía puesto el suero. Y ella agarró y me dijo, tu bebé es muy inquieto, yo no le voy a cambiar el suero. Se fue. O sea, tu hijo, que el que llegó deshidratado, estuvo mucho tiempo sin el suero. Sin suero, sí. Porque el médico no supo atenderlo, la clínica no está capacitada, el administrativo lo dejó que se vaya. A las 8:30, 9 viene el médico y le digo que mi bebé estaba mal, que yo lo veía mal, que tenía los pies morados, que estaba frío. Me dice, bueno, tapalo, tiene Tapalo, frío. te dijo. Sí, tapalo, tiene frío el bebé, me dice. Tu bebé se estaba muriendo y por eso estaba frío. Sí. Y un médico que lo revisó te dijo, tapalo. Tapalo que tiene frío, me dijo. Cuando le encontraron la vía a la hora, le empezaron a mandar de todo. Le pusieron como 2 o 3 inyecciones en el suerito y él se empezó a hinchar, se puso muy hinchado y en eso veo que hace los ojos, las pupilas se le dilataron, respiró fuerte y yo dije, ya está. ¿Por qué crees que murió tu hijo? Por la mala atención, no hubo un médico que se arrime a él durante las horas que él estuvo internado. Murió por la mala atención. Murió por eso. Bueno, la salud, obviamente estamos en un sistema capitalista, la salud también termina siendo un negocio. El caso lamentable es cómo resultan este tipo de muertes, ¿no? Esto es como la diferencia que hay entre un restaurante caro y uno barato. El problema es que en este caso particular se trata de una clínica y de otra clínica. Si esta mujer hubiera tenido dinero, hubiera tenido obra social, una importante prepaga, su hijo no hubiera muerto. Claramente no hubiera muerto. Si en un hospital, en una clínica te está diciendo el enfermero que la mucama que está limpiando el baño, no porque sea mucama, puede ser yo, puede ser cualquiera, pero quien esté limpiando el baño no puede entrar a una sala de cirugías. Quien esté limpiando un baño no puede atender a un paciente, y mucho menos si no tiene conocimientos. Eso es mucho peor. ¿Eso qué pasa? ¿Por qué pasa? Porque la salud es un negocio. Y de esto tenemos que tomar conciencia. No tanto vos, porque seguramente vos lo sabés, vos lo conocés casos de amigos, familiares o quien sea. De esto tiene que tomar el Estado las riendas. En esto sí tiene que intervenir el Estado. ¿Cómo? Dando mejor salud. ¿Cómo? Regulando la salud y regulando el precio que ponen a los medicamentos los laboratorios. Ahora vamos a ver un caso de la Clínica Moreno. Marcela fue con cálculos en los riñones. Le dijeron que estaba bien, que vuelva a su casa. Después se sintió mal, fue y se internó de nuevo. Estuvo varios días. Su esposo veía que se iba empeorando. Llamó a una médica para que la trasladen hacia otra institución. Y esa médica le dijo que se estaba muriendo. La trasladaron a otro lugar y finalmente murió en la Clínica Moreno. En la que pasa algo muy extraño. A 20 metros de la Clínica Moreno hay una funeraria. Dale, vamos. Que la atiendan a la Clínica Moreno. ¿Qué problemas tuvo ahí? Que se sentía mal, estaba con muchos dolores, la atienden en guardia, le dan diclofenac, calmante y la envían a la casa de vuelta porque dicen que era normal por una piedrita en el riñón. La vuelvo a llevar, la segunda vez lo mismo, se empieza a sentir muy mal ya, la vuelvo a llevar a la Mariano Moreno. Para esto todas las veces me la atiende el mismo médico, me dice otra vez la chica del riñón. Dice, bueno, vamos a mandarse un estudio, le hace análisis de sangre y sale que tenía bajo el potasio, que tenía infección urinaria y no sé cuántas cosas más. Dice, bueno, te la vamos a dejar en la observación por las dudas, dice, pero quédate tranquilo que no es nada. A las 10 de la noche la trasladaron a la habitación común, le ponen suero y el primer día le ponen antibiótico. Ya a las pocas horas le sacan el antibiótico, estuvo 3 días con suero y diclofenac.
Digo, yo la veo muy inflamada, me dice, no, son gases, quédate tranquilo, no pasa nada. Ya para este momento mi mujer orinaba sangre. Bueno, a las 7 de la tarde aparece la ambulancia. Nosotros los familiares contentos que, ya la vamos a trasladar. Entra la doctora, la mira, la revisa, decide no llevarla. Entonces yo voy con los bolsos ya para el traslado y me dicen, no, no te la van a llevar, no te la quieren llevar. ¿Cómo que no me la quieren llevar? Y me dice, ¿vos sos el esposo? Y me dice, mira, tu señora está en estado crítico. ¿Qué? Le digo, si me dijeron que no era nada. Es gravísimo, me dice. Tiene una hemorragia interna. La vía nasogástrica que le pusieron no funciona, me dice. Es un desastre, dice. Yo no me puedo hacer cargo de esta paciente así. Para esto me llama mi hija que estaba en la habitación y me dice, papá, por favor subí que esto es un desastre. En 5 minutos le querían meter todo, querían cambiarle las vías, querían hacerle todo. A las 11 de la noche viene la segunda ambulancia, entra el médico, la revisa mi mujer, pide hablar con un médico de la clínica, viene una médica, le dice, ¿cuál es el diagnóstico de la paciente? Así le hizo. Dice, ¿cómo me haces así? ¿Vos sos médica? Le dice. Sí. ¿Vos sos médica? Le dice. 3 veces le preguntó si era médica. No sé, dice, yo recién agarro la guardia. Tráeme la historia clínica. No, yo no la tengo. Me llama aparte y me dice, a tu mujer te la están dejando morir acá. Llegamos a la otra clínica, le hicieron el drenaje, le pusieron la ICI y todo lo que había que ponerla. La operan al otro día de urgencia y se le había reventado parte del colon, creo, y el intestino grueso. Esto fue el día sábado y el día lunes ella fallece. El desenlace fue eso de algo que se podía haber evitado, pero tranquilamente. Le hicieron sufrir hasta el último minuto. Era más humano si le pegaban un tiro. Lo que es sentir y estar en la piel de este señor, ¿no? Era más humano si le pegaran un tiro. ¿Querés ver una metáfora clara de cómo está esa clínica? Fíjate el paño. Bajan de una ambulancia, la camilla no tiene rueda. ¿Se entiende? La camilla no tiene rueda. El tipo está tratando de hacer equilibrio para llevar una camilla que no tiene rueda. ¿Se entiende? ¿Cómo cargas un paciente en una camilla que no tiene ruedas? Mirá lo que es la ambulancia, el estado de higiene de esa ambulancia. Es una cosa increíble cómo se está manejando la salud en la República Argentina. Me parece que es momento de hacer controles y me parece que es momento de que Graciela Ocaña, que estuvo en un cargo altísimo en el Ministerio de Salud de la Nación, se dé cuenta que no se pueden legalizar coimas de laboratorios a médicos y que estas cosas no pueden ser legales. No deberían ser legales. No, tanto que nos gusta vernos en Estados Unidos están por ir en cana la gente de los laboratorios, Graciela Ocaña, y vos estás tratando de legalizarle la coima a los laboratorios. Tiene que haber más controles. Así como esto es un ícono de la estructura que tiene la clínica Mariano Moreno, el ícono judicial es el caso de Alicia Leguizamón. Llegó para tener a su bebé y una médica le cortó la arteria. La mató, se murió desangrada y hoy esa médica está prófuga. ¿Está prófuga la médica? Está prófuga de la justicia. Bueno, señores, nos vamos a encontrar el sábado que viene con un tema muy importante que está pasando en Tucumán y quédate porque vas a conocer el negocio de la policía de la provincia de Córdoba. Cómo, de alguna u otra manera, formaron una financiera. Han prestado 30 millones de pesos y tenemos muchos de esos cheques nosotros, en nuestro poder. El sábado que viene. Muchísimas gracias a todos. Los esperamos. ¿Qué esperas? Producción.